Durante más de 2 décadas, hablar de elecciones en el Real Madrid parecía una simple formalidad. Florentino Pérez siempre ha parecido intocable. Pero ahora mismo estamos viendo una crisis institucional en el club. Estamos viendo polémicas prácticamente todas las semanas y estamos viendo cómo han pasado 2 temporadas con el club en blanco. Y sobre todo, estamos viendo cómo ha aparecido un candidato que sí le podría hacer. Y sobre todo, estamos viendo cómo ha aparecido un posible candidato que sí le podría hacer sombra. Así que por primera vez en muchos años nos podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué va a pasar en el Real Madrid después de Florentino? Dentro vídeo. Tenemos que entender una cosa. Florentino Pérez no es solo un simple presidente del Real Madrid. Estamos hablando del que quizás sea la figura más poderosa de todo el fútbol mundial en los últimos 20 años. Porque sí, el Real Madrid siempre ha sido gigante, pero en estas últimas 2 décadas, Florentino Pérez ha convertido al Real Madrid en una marca global. Florentino Pérez ha conseguido títulos y ha conseguido algo que quizás es incluso más importante, que el Real Madrid sea del todo venerado en todo el mundo. Todos nos vamos a acordar de los Galácticos, de todas las Champions que ha ganado, de una expansión internacional de la marca que era impensable antes de su llegada, el nuevo Bernabéu, la capacidad económica del club, que es una de las más potentes de todos los clubes del mundo del fútbol, y una imagen institucional intachable. De hecho, durante años hemos tenido la absolutamente certeza de que Florentino Pérez controlaba todos los estamentos del club. Y eso se veía cada vez que se intentaban organizar unas elecciones, porque en prácticamente todas las ocasiones no ha habido ni siquiera rival válido, y Florentino era proclamado nuevo presidente prácticamente de una forma automática. Y eso ha generado en todos una sensación de que Florentino Pérez es prácticamente intocable dentro del Real Madrid. Pero si algo estamos seguros en la vida es que tanto la vida como el fútbol terminan cambiando mucho más rápido de lo que esperamos. Y este año han empezado a surgir unas grietas que eran impensables hasta ahora. Si hay algo que transmite y que lleva transmitiendo estos últimos meses el Real Madrid cada vez que vemos una noticia, cada vez que abrimos un periódico o cada vez que abrimos cualquier canal de YouTube de información, es tensión. Porque no estamos hablando solo de resultados, no estamos hablando de que este haya sido el segundo año consecutivo sin ningún título importante. Hemos visto mucha guerra contra los árbitros, hemos visto muchas declaraciones, mucho jaleo interno y hemos visto como muchos incluso de sus fichajes más sonados, el caso Mbappé es el último, está generando también mucho más ruido del que en un principio se podría esperar. Y cuando hay tantas declaraciones polémicas, cuando hay tantas cosas que se sabe o que se filtran desde dentro del vestuario y sobre todo cuando los pitos en el Bernabéu comienzan a sentirse como algo habitual, es cuando crece la sensación de que algo no termina de encajar del todo. Y quizás eso algo es sensación de desgaste. Y esto era algo que no habíamos visto con Florentino antes de ahora. Porque quizás no es esta la única temporada mala que ha tenido el Real Madrid. Es más, un equipo incluso como el Real Madrid puede tener temporadas malas. Pero cuando vemos que no existe o no parece existir una línea clara de acción, es cuando pueden empezar a aparecer las dudas. Porque en medio de todo esto está apareciendo un nombre que nadie tenía en el radar. Ese nombre es Enrique Riquelme, que probablemente muchos aficionados al fútbol y mucha gente en general no va a conocer. Pero si nos vamos a un entorno más madridista, a un entorno más empresarial, esta persona no es un desconocido tampoco. Estamos hablando de un empresario con muchísimo dinero, de un empresario muy bien relacionado en el sector energético y que lleva ya bastante tiempo moviéndose alrededor del club. Aunque aquí lo importante no es solo quién es, sino que por primera vez en muchísimo tiempo existe la sensación de que ahora sí que puede existir una candidatura sólida real. Porque hay que entender una cosa, mucha gente de fuera no sabe que presentarse a las elecciones del Real Madrid como presidente no está al alcance precisamente de cualquiera. No basta solo con querer, necesitas tener más de 20 años como socio de forma ininterrumpida.
pero necesitas tener un aval bancario gigantesco y por supuesto apoyos dentro y una estructura jurídica bastante importante. Y por eso durante tantos años nadie se ha podido ni siquiera presentar. Y ahora está pasando algo curioso. Están habiendo muchos rumores de reuniones, de movimientos internos y de una preparación importante previa de esta persona, que repito, sí tendría esa capacidad de presentarse. Y con esto no estoy diciendo que Florentino fuera a perder. De hecho, lo normal, aunque existiera esa presentación, es que Florentino siguiese ganando. Pero el hecho de que empiece a aparecer una especie de alternativa ya nos dice muchas cosas. Porque parece que está cambiando el ambiente político dentro del madridismo. Y aquí viene otra gran pregunta. ¿Por qué ahora? Precisamente ahora se está hablando de esto. Yo creo que hay varios factores y el primero es que hay un desgaste natural que es lógico. Florentino lleva más de 2 décadas marcando el rumbo del club. E incluso las figuras más reconocidas y más importantes también tienen esto. También puede llegarles la hora. El segundo factor es que el relato del Madrid ya no es tan importante. Hasta hace poco el club transmitía una sensación de control absoluto. Pero el mundo del fútbol cambia muy rápido y vemos como otros muchos clubes están trabajando y parece que en algunas cosas incluso mejor. Y eso transmite ya la idea de que, bueno, ¿y si deja de haber ese control? Si le sumamos todo eso a la percepción actual donde vemos debates, donde vemos tensión, donde vemos polémicas, prácticamente a todo lo que rodea al Real Madrid, la percepción del entorno se vuelve muy diferente y esa percepción cambia de una manera muy rápida. Y hay algo que me parece también clave y es que siempre puede existir un lógico miedo al futuro. Por un lado, Florentino transmite una imagen del miedo está si yo me voy. Pero todos sabemos que al paso del tiempo no se le puede ganar. Es decir, siempre va a haber un día después. Así que por eso esta situación me parece tan interesante y una situación que nos enseña también mucho de cuál es la percepción desde fuera de las cosas. Porque el día después de Florentino existirá en algún momento. Lo que no sabemos es cuándo será. Pero estos movimientos sí nos sugieren que el principio de ese día después parece más cercano. Si miramos atrás y nos vamos al año 2000, Lorenzo Sanz era el presidente en ese momento y acababa de ganar una Champions League. Parecía muy fuerte políticamente, había vuelto a llevar al Real Madrid a ser campeón de Europa. El club estaba volviendo a ganar Champions League y parecía muy fuerte, tanto económicamente como políticamente. Pero apareció Florentino con un discurso muy claro y con un discurso de modernización. Se trataba de un nuevo proyecto de club, de una nueva gestión, mucho más moderna, mucho más real, mucho más grande. Y por eso acabó ganando. Con esta cuestión, muchos están viendo una especie de paralelismo. Y con el ambiente tenso, con una sensación de que ese cambio de ciclo puede estar cerca y que a lo mejor es hasta necesario. Y quizás por eso haya hueco para que un joven empresario, como es el caso de Enrique Riquelme, empiece a tener algo de hueco. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo y tampoco digo que si hay elecciones las fuera a perder Florentino. Me parece prácticamente irreal que eso pasase. Pero el detalle importante es que empiece a existir un cierto debate político en el seno del Real Madrid. Porque es ahí donde está la novedad y es una novedad importante. El verdadero debate que tiene que tener el Real Madrid es qué quiere ser en el futuro. Porque el mundo del fútbol, queramos o no, está cambiando muy rápido. Vemos la aparición de muchos clubes estado, pero también la aparición de muchísimos fondos de inversión. En un fútbol donde los propios jugadores ya son marcas globales en sí mismas, el Real Madrid está tratando de nadar en un espacio muy complicado. Y es seguir siendo un club de socios en este universo. Y por eso estas elecciones o que exista un candidato con opciones reales puede ser más importante de lo que parece. Porque empezaríamos a hablar no solamente de quién manda, de quién es la figura que vemos en las noticias, sino del modelo de gestión real del club.
Es posible que esto signifique que el Real Madrid está cerrando una etapa y que tiene que empezar a plantearse abrir la siguiente. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí intentamos conocer y explicar el mundo del fútbol. Creo que el Real Madrid en este caso es un club lo suficiente importante como para con todo esto traerlo al canal. Espero que te haya gustado el vídeo, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y ayúdame con este proyecto, que aquí tenemos vídeos todos los días y además ahora con el Mundial tenemos Reto Mundial donde vamos a hablar del Mundial y de la historia de los mundiales prácticamente todos los días de aquí hasta que termine el campeonato. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.